Muy buenos días, amigas y amigos, estimados radioyentes de Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Hoy sábado 22 de agosto, 22 de noviembre del 2014, como todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, los saluda el doctor Luis Quito Rodríguez en este su programa, Aquí Toda la Verdad, donde tratamos temas del acontecer político, temas de salud, educativos, culturales y la más amplia variedad informativa, tratados con la mayor objetividad posible para que todos ustedes estén bien informados. Los invito a llamarnos para que hagan las preguntas que quieran convenientes a nuestra central telefónica número 641-2007. 641-2007. Y le responderemos gustosamente. Hoy tendremos como invitada a la señorita Marité Bustamante. Ella es regidora de la Municipalidad de Lima, electa, y politóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del partido aprista. No. ¿De qué partido? No, yo soy de Fuerza Social, soy del Fuerza militante de izquierda de la bancada de Susana. No, el Ya, partido o aprista sea, jamás. ¿Tú estás entrando? ¿Estás No, yo he sido regidora durante estos 2 últimos años. Entré con después de la revocatoria como excepcionaria y fui elegida en noviembre de este año también para completar el periodo. Y no me lancé a estas elecciones, pero fui parte del equipo que respaldó la candidatura de Susana Villarán. Muy bien. Bienvenida a nuestro programa, regidora Marité Bustamante. Un gusto, gracias doctor Quito. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Regidora, usted se ha constituido en la gestión de la alcaldesa Susana Villarán en una de sus principales defensoras, sin ser parte de su partido, ya que usted milita en Tierra y Dignidad. Según tenemos entendido, y este partido no apoyó a Villarán en su fallida reelección. ¿Qué explicación puede dar de esto? Bueno, lo primero que tendría que aclarar es que yo no soy militante ni de Fuerza Social ni de Tierra y Libertad. Lo que sucede es que como parte del proceso de unidad de las izquierdas, que se inició en 2010 en Lima, hubo un espacio que se llamó La Confluencia, y en ese espacio militan todos los partidos de izquierda que existen en Lima, o la mayoría de ellos. Yo soy parte de ese proceso de frente, ¿no? Lo que sucede es que en noviembre del 2013 nos lanzamos con el logo de Tierra y Dignidad porque era la inscripción que estaba, digamos, que era viable en el marco de las elecciones. Y bueno, la decisión que Tierra y Libertad ha tomado de no respaldar la candidatura de Susana, creo yo, si bien responde a un acuerdo partidario, creo yo que no corresponde a los análisis que desde la izquierda se debiesen hacer frente a lo que significaba la candidatura de Castañeda, hoy electo alcalde, y que finalmente significa el inicio de un proceso de contrarreformas en la ciudad. Como activa conocedora de la gestión de Villarán, ¿cuáles han sido sus principales logros? Bueno, la gestión de la alcaldesa Susana Villarán, creo yo, ha tenido como principales logros el inicio de procesos fundamentales para la transformación de la ciudad. La reforma del transporte, que significa acabar con un modelo no solamente de explotación en torno a derechos laborales, sino que acabar con un modelo caótico, desordenado, en el que el usuario no es respetado, y pasar a un modelo en el que hay derechos para los trabajadores, hay derechos de los usuarios, hay mejores flotas, hay frecuencias, hay rutas definidas, y ya no estamos a salto de mata a partir de la lucha por el centavo, ¿no? la lucha por la China. El proceso de la reforma del comercio mayorista es fundamental porque todos los limeños nos tenemos en nuestros platos, cada vez que vamos a almorzar, a cenar, comida que llega desde los mercados minoristas que se abastecen en el gran mercado mayorista de Lima. Antes estaba en la parada en condiciones insalubres, inseguras, cobrando cupos. Hoy está en Santa Anita y es un mercado moderno, es un mercado que garantiza la seguridad y la salubridad de los productos. En general se han iniciado procesos importantísimos. El plan urbano de Lima es un proceso fundamental para que la ciudad, después de muchos años, pueda planificar cómo va a usar el suelo de la ciudad, cómo se va a invertir en la ciudad, qué ecosistemas se van a preservar y cómo es que la densificación de la ciudad implica también un proceso de inversión desde el Estado para generar vivienda popular. Muy bien.
¿Y cuáles han sido sus falencias? Bueno, yo creo que la alcaldesa ha sido muy autocrítica desde la revocatoria. Creo que las principales falencias han sido políticas, es decir, no ha habido una generación de partido y de movimiento social en paralelo a la dirección del gobierno municipal. Y esa ausencia de respaldo ciudadano es una ausencia que definitivamente nos ha costado caro, porque no hemos podido resistir a al embate de muchos medios de comunicación y grupos de poder que se habían instalado en distintas esferas de la municipalidad y que esperaban retornar. Los revocadores, el APRA, el fujimorismo, el castañedismo, eran parte de toda esa mafia que promovía el retorno de Castañeda a la municipalidad, y nosotros no hemos sabido identificar cómo hacerle entender a la gente que las reformas que hemos iniciado, que son procesos, pero que son procesos que garantizan derechos ciudadanos y que no necesariamente van a estar, digamos, para satisfacer necesidades inmediatas, pero sí necesidades de largo plazo. Es correcto que se menciona que ella ha hecho el doble de obras de Castañeda y que Castañeda respondió que entonces ha robado el doble. Nosotros hemos hecho el doble de obras en la mitad del tiempo y sin robar un sol, ¿no? Yo creo que el señor Castañeda, la entrevista que dio, me parece en Velaverde o en Correo, demuestra que cuál fue su estrategia durante toda la campaña: callar, porque cada vez que habla lo hace muy mal, y lo hace finalmente para revelar lo que su subconsciente cree, que es que toda autoridad que hace obras tiene necesariamente que robar, y nosotros acabamos con ese sentido común. Las autoridades debemos hacer obras y no robar ni un sol, porque cada sol que le robamos a la ciudadanía significa un sol menos para la inversión pública, un sol menos para los muros de contención, un sol menos para las pistas, un sol menos para la vida digna de los ciudadanos. Bien, vamos a un breve corte y continuamos en su programa Aquí Toda la Verdad. Continuamos con su programa Aquí Toda la Verdad, dirigido por el doctor Luis Quito Rodríguez. Bueno, como médico y abogado que soy, pero hablando acá en temas médicos, queremos dar a conocer a la población el seguro integral de salud. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Quiénes tienen acceso a este seguro? El seguro integral de salud, como organismo público ejecutor del Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, que son la mayoría, priorizando en aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. De esta forma, estamos orientados a resolver la problemática de limitado acceso a los servicios de salud. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Brindar cobertura de aseguramiento en salud a nivel nacional en el marco del aseguramiento universal. Contribuir a la disminución de la prevalencia de la desnutrición crónica, infantil, la morbimortalidad materno, neonatal, los riesgos y los daños, el control de enfermedades no transmisibles y su financiamiento oportuno. Contribuir a la protección del asegurado y el fortalecimiento de la cultura del aseguramiento en salud. Desarrollar y fortalecer las competencias del SIS en su rol. Fortalecer acciones de salud individual a través de la determinación de los mecanismos de financiamiento de prestaciones destinados a nuestros asegurados, a los asegurados. Y contribuir al fortalecimiento de la rectoría para la optimización de los procesos de gestión administrativa y servicios de salud. El SIS gratuito, ¿cómo me afilio? Bueno, el interesado solicita la afiliación en el establecimiento de salud más cercano a su domicilio, le solicitan su DNI o su carnet de extranjería, hacen las verificaciones, ven si es elegible, y dentro de los requisitos está no contar con otro seguro de salud, llámese salud u otro seguro. Queremos recordar que el Grupo Quito está presente en varios hospitales emblemáticos, donde nosotros contribuimos a la política de salud dando este servicio a costos prácticamente muy sociales, prácticamente son gratuitos, son subvencionados, y nuestras empresas tienen equipos de última tecnología, llámese resonancia, llámese tomografía, llámese rayos X digital directo, densitometría, ecografía,
y contribuimos de esta forma, la empresa privada, al Estado para atender a la población más vulnerable, a la población que no tiene recursos y que con estos seguros contribuimos a mejorar su calidad de vida. Continuamos con nuestra invitada, la señorita Marité Bustamante, regidora de la Municipalidad de Lima. Marité, por ser tú una aguerrida militante de izquierda, ¿por qué no llegó a consolidarse el Frente Amplio, que pretendía agrupar a todos los partidos de este conglomerado? Bueno, el Frente Amplio y en general la unidad de las izquierdas debe entenderse como un proceso. Hay muchos partidos, hay muchas izquierdas y la unidad debe ser un proceso que se construye de abajo hacia arriba. Yo creo que el Frente Amplio sigue siendo un anhelo de todos los militantes de las izquierdas, pero que ese anhelo debe estar acompañado de un encuentro de las militancias en los trabajos políticos en los territorios. ¿A qué me refiero? Que la unidad es mucho más sencilla, es mucho más cotidiana cuando significa trabajar en conjunto por un objetivo común. Por ejemplo, generar políticas de servicios públicos de calidad, defender la reforma del transporte, defender la reforma del comercio mayorista. Perdón, hay una llamada. Señorita Esther, escuchamos. Buenos días. Ya. Bueno, muy buena la pregunta. El Estado pues tiene que dar políticas de asistenciales para resolver a los indocumentados. Son personas que ya han trabajado durante muchos años y el Estado no se ha preocupado por darles salud, darles educación o darles una vivienda. En este caso se los tiene que afiliar y se les tiene pues que dar su DNI, que es un requisito indispensable para obtener este seguro integral de salud. Habría que recordarle a la señora Esther que se pueden acercar a las oficinas de la RENIEC porque el derecho al DNI es parte del derecho a la identidad de todos los peruanos y peruanas y además pueden acercarse a la Gerencia de Defensa del Ciudadano de la Municipalidad Metropolitana de Lima porque nosotros también asistimos a las personas que quieren hacer su proceso de identificación. Y un poco comentando también, doctor Quito, lo que usted planteaba en torno al sistema integral de salud, súper importante, la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán ha integrado al CISOL, que es nuestro sistema de atención de salud público-privada, al sistema integral de salud y a de salud también. Entonces, todos los afiliados del CIS pueden ir con su DNI al CISOL y ser atendidos de manera gratuita porque el CISOL cubre los gastos de su atención. Y con eso hemos acercado la salud, el derecho a la salud, a muchos asentamientos humanos de la ciudad. Así hay que reconocer que durante el periodo de la alcaldesa Susana se integraron, como dices, el CIS ya se atiende en los establecimientos de salud de CISOL y de salud. Lo que pasa es que la inversión privada, como usted lo dijo hace un momento, debe estar al servicio de la ciudadanía. Y cuando la inversión privada gestiona un bien público como es la salud, aún más todavía. Las autoridades estamos para fiscalizar que la inversión privada no lucre solamente con los servicios públicos, sino que además garantice servicios de calidad. Y en este caso, CISOL se ha transformado en un medio por el cual los usuarios del CIS, que a veces tenían que esperar varias semanas para ser atendidos, hoy pueden ser atendidos de manera gratuita y con servicios de calidad. Ajá. Toda inversión privada pues que el Estado la necesita debe estar dentro del marco legal y regulada para evitar excesos. Muy bien, continuando con nuestras preguntas a Marité, yendo a un tema puntual, ¿cuál es tu posición respecto a la unión civil? ¿Estás a favor o en contra? Yo estoy a favor del derecho a la igualdad y a la no discriminación y en ese contexto con el proyecto de la Unión Civil que muchos colectivos LGTBI han respaldado. Considero que es fundamental para las libertades no solo individuales sino democráticas que los ciudadanos puedan contraer, digamos, un lazo que les permita garantizar derechos que sobrepasen su orientación sexual. Es súper importante que todas las personas heterosexuales u homosexuales
podamos no solamente amar libremente, sino que sobre todo que ese amor pueda estar garantizado por un Estado que reconozca nuestros derechos. Muy bien. ¿Qué avances tenemos en cuanto a la igualdad del género en el país? Mira, la verdad es que los avances son muy pocos aún. Tenemos una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Solo el Código Procesal Constitucional garantiza el derecho a requerir un amparo por discriminación en torno a la orientación sexual. Y tenemos que avanzar muchísimo más. Durante esta gestión en la alcaldía de Susana Villarán hemos creado la Gerencia de la Mujer. La Gerencia de la Mujer ha fomentado espacios como las Casas Libertad, que son casas para atender a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, y además atiende a las mujeres trans, lesbianas, pero sobre todo también hemos generado políticas públicas de reconocimiento, ¿no? Y estamos hoy discutiendo y tratando de ingresar al Pleno del Consejo Metropolitano una ordenanza contra todo tipo de discriminación que busca no solo prevenir la discriminación en torno a la capacitación de los funcionarios públicos, sino sancionar a quienes discriminen en el espacio público de la jurisdicción metropolitana. Muy bien. Ahora que dejarás el cargo de regidora, ¿qué otros proyectos políticos tienes en mente? Mira, para mí la militancia es una forma de vida. Creo yo que desde los 17 años he iniciado esta carrera y que no voy digamos, a abandonarla, porque creo que es importante que los jóvenes hagamos política. Creo que es importante que los jóvenes nos involucremos en los asuntos públicos de la ciudad y que cada vez que renegamos porque en la política encontramos un corrupto, o encontramos un ladrón, o encontramos un asesino, un violador de derechos humanos, cada vez que renegamos por eso, renuevo mi convicción en ingresar a la política. Entonces, creo que voy a ser parte de los procesos de unidad de la izquierda. La izquierda necesita volverse un referente para el país, necesitamos volvernos una alternativa. Los ciudadanos tienen que, digamos, sacarnos del libro y transformarnos en una opción cotidiana para ellos. ¿Y cómo nos volvemos una opción cotidiana? Nos volvemos una opción cotidiana cuando resolvemos sus problemas concretos. Así que ese es mi siguiente objetivo, poder colaborar con la unidad de las izquierdas y generar un proyecto político alternativo al actual modelo de crecimiento económico, entre comillas, desarrollo que se ha implementado desde el fujimorismo y que hoy está haciendo crisis. Muy bien, muchas gracias, regidora Marité Bustamante, ha sido un gusto tenerte acá, esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Quito, muy buenas tardes a todos sus oyentes. Muchas gracias. Bueno, continuamos con este programa, aquí toda la verdad. Tenemos damos la bienvenida al doctor Edgardo de Pomar. Él es abogado, catedrático de la Universidad de Lima y regidor metropolitano por el PPC. Buenos días, doctor Edgardo de Pomar. Muy buenas tardes, mi querido doctor Luis Quito. Un gusto estar aquí en tu programa. De igual manera, el gusto es nuestro. La crisis de los partidos políticos en el país también alcanza al PPC. Y usted, como secretario de Política en ese partido, debe ser consciente de eso, por lo que la entrada le pregunto, ¿qué está pasando con el PPC? ¿Hay una pugna entre reformistas e institucionalistas? Bueno, mire, realmente yo creo que hay que poner el tema en su real dimensión, ¿no? Yo creo que el conflicto es una situación inherente y consustancial a la convivencia en la sociedad, ¿no? A la vida humana. Con mayor razón en colectividades, por ejemplo, en las que se compite para aspirar al poder, a los cargos públicos, y en consecuencia no nos debe extrañar que haya conflictos en los partidos políticos. En este caso, mi partido, como varias veces lo ha habido, hay un conflicto, pero lo grave es no a tomar las medidas necesarias y responsables para poder encontrar una solución a ese conflicto, ¿no? Y entonces deviene en crisis. Y cuando viene una crisis y no ponemos también los reflectores sobre el problema y no sobre las posiciones personales, entonces también esto puede derivar en situaciones un poco más complicadas. De manera que nosotros estamos pasando por un momento de tensión interna. Hay un grupo importante, más allá de las denominaciones entre reformistas o institucionalistas, creo que lo importante es que todos defendemos al Partido Popular Cristiano, y si hablamos de valores democráticos, de tolerancia, de respeto, de solidaridad,
de participación, de inclusión, eso tiene que empezar por el propio partido, porque los partidos en general somos escuela de valores democráticos. Creo que no podemos abandonar jamás esa dimensión axiológica fundamental de toda organización política, porque el PPC siempre ha sido, además de escuela política, una escuela de valores, y en consecuencia tenemos que hacer y hacemos docencia permanentemente, de manera que esa es la invocación que todos, y hace una semana más o menos, el día martes, se han presentado 500 firmas, ¿no?, a la presidencia del partido, al doctor Raúl Castro, comunicándole que ese 30% de delegados del partido están convocando a un Congreso Nacional Extraordinario. Muy bien. Vamos a un breve corte y continuamos en este su programa, Aquí Toda la Verdad, con la presencia del doctor Edgardo de Pomar. Continuamos con el tercer bloque de este su programa, Aquí Toda la Verdad, dirigido por el doctor Luis Quito Rodríguez. Les hacemos recordar que pueden comunicarse con nosotros, llamarnos a la central telefónica de Radio San Borja 91.1, líder en peronidad, al teléfono 641-2007. 641-2007. Continuamos con nuestro distinguido invitado, el doctor Edgardo de Pomar. Es cierto, doctor, que la Convención Nacional del sábado pasado solo fue apoyada por el sector reformista, que tiene como cabeza visible a Lourdes Flores, y no contó con la presencia del sector institucionalista que apoya al presidente del partido, Raúl Castro. Bueno, pues a quienes han comentado eso les tengo que decir que quien acuñó la frase institucionalista fui yo. Y yo soy un institucionalista, soy un pepecista. Y obviamente eso no me impide a mí poder acoger con todo cariño y con todo beneplácito a las distintas corrientes que hay al interior del partido. Porque eso se trata de ser inclusivos, democráticos, tolerantes. De manera que esta no debe ser una guerrita de ni pelea, ni discusión, ni debate sobre nombres, ¿no?, sobre denominaciones, sino que tiene que ser un debate sobre lo que es mejor para la organización, de qué manera hacemos la organización más democrática, de qué manera la hacemos más participativa e inclusiva. Y respecto a la Comisión Nacional de Política, bueno, si no hubiésemos tenido una gran concurrencia de 400 dirigentes a nivel nacional, no hubieran salido pues nuestros opositores internos a decir de que había unos cuantos. Y nosotros hemos lamentado de que el presidente se vaya a Piura a una segunda vuelta regional cuando el PPC no tiene candidato ni en el primero, ni en el segundo lugar, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. De manera que le dijimos, no sé por qué, presidente, está usted yendo para allá. Y más importante, así hubiera habido una segunda vuelta regional, es estar aquí con los dirigentes nacionales para tocar los problemas que le interesan al partido y no irse a tocar temas locales a Piura. De manera que hay que asumir con responsabilidad, con criterio, con apertura de mente y saber priorizar cuáles son los problemas más importantes y dónde debe estar un dirigente dando la cara. Y entonces hemos tenido nosotros representantes de 21 regiones, 13 secretarios regionales presentes, los secretarios regionales de política, las secretarías regionales completas del Callao, de Lima, provincias y de Lima, 400 participantes. De manera que, como le repito, ha sido una importante convención política, pero más allá de la asistencia numérica, creo que es importante los acuerdos, y los acuerdos han sido fundamentales. La primera, que hay una responsabilidad del partido y su liderazgo actual de posicionar al partido en los temas programáticos nacionales, en el tema de la salud, de la política laboral, de la justicia, los derechos humanos, de la protección del ambiente. Esos son temas capitales como la seguridad ciudadana. La segunda posición y acuerdo de la Comisión Nacional de Política está referida a la unidad partidaria, que estamos diciendo que la trascendencia y el proceso histórico del partido demanda que el partido tenga unidad y que sus autoridades principales luchen por la unidad de la organización, porque si no, no tenemos futuro. El tercer gran acuerdo está relacionado justamente con esa invocación que le hacemos, que al existir una confrontación, digamos, un choque entre el calendario electoral nacional del 2016 y el calendario electoral interno del 2015, nosotros no podemos en el mismo periodo, entre julio y diciembre, hacer elecciones internas y hacer las elecciones internas para elegir dirigentes internos y elecciones internas para elegir a nuestros representantes a las cámaras, a la Cámara al Congreso y candidato a la presidencia y vicepresidencias. De manera que tenemos que darnos un tiempo, y por esa razón, sobre la base de la razón de las cosas y no de las personas, es que nosotros creemos que tiene que adelantarse
el proceso electoral en el partido. Aquí no buscamos nosotros acortar el partido al doctor Castro porque es el doctor Castro. Creo que el partido somos todos y el interés del partido trasciende el interés de las personas. De manera que todos podemos ser un episodio en la vida del partido, pero no parte fundamental. La parte fundamental es la doctrina, el principio, la entrega, los valores y la proyección que hacemos hacia el pueblo. Muy bien, muy bien. ¿Irán con candidato propio a las elecciones presidenciales del 2016 o buscarán entablar alguna alianza electoral como por ahí se ha deslizado? Bueno, mire, yo creo que la aspiración de todo partido político, principalmente el PPC, es justamente ir con el candidato propio a la presidencia de la República y sus propios candidatos de lista completa en cada región y en Lima al Parlamento, porque para eso somos una institución que está próxima a cumplir 50 años, formamos cuadros, tenemos cuadros importantes como estos cuadros que hemos nosotros tenido en el Consejo Metropolitano de Lima, ¿no? Personas y dirigentes, hombres y mujeres de todas las edades, con un gran conocimiento, con una posición fiscalizadora muy firme, pero también con aportes sustanciales para la ciudad. De manera que la idea está centrada justamente en la participación del partido individualmente como Partido Popular Cristiano. Ahora, si los intereses del país, ¿no es cierto?, por esta atomización que existe del centro a la derecha, en la cual tenemos varias organizaciones políticas, ¿no es cierto?, algunas en la extrema derecha, con la cual nosotros no podemos comulgar nunca por esa violación de los derechos humanos y por creer que el mercado lo regula entonces nosotros tenemos que pensar, si no tenemos una perspectiva importante como partido político, como PPC individualmente, pensaríamos en una alianza seguramente con quien tengamos afinidades programáticas y por supuesto también de principio, ¿no? Entonces esa sería seguramente la segunda opción. Ahora, si me preguntara con quiénes hablaría el partido, yo creo que eso lo veremos en el camino. Pero yo veo muy lejano y casi imposible, por ejemplo, hacer una alianza con el partido de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Creo que nosotros estamos en una posición absolutamente de centro, en favor del desarrollo social fundamentalmente, en seguir apoyando a las personas más pobres del país, a seguir con los programas de inclusión, pero con dignidad, como hemos dicho, para que estos programas sean solamente transitorios y conseguir en el plazo de 5, 6, 7 años que la gente que era beneficiaria de los programas sociales luego sean personas que puedan a sí mismas mantenerse y poder labrar su propio destino sin estar estirándole la mano al Estado ni a ninguna persona. De manera que tenemos nosotros una posición de economía social de mercado, hay un ordenamiento económico que tenemos que hacer que en este Perú, en este país, impere, en la cual no hay mercantilismo, no hay liberalismo, y para nosotros lo importante es la persona humana, que no abuse el que tiene mucho dinero, que no abuse el que tiene mucho poder. Entonces el Estado tiene que constituirse como un árbitro, tanta presencia del Estado como sea necesaria, mínima presencia del Estado como sea necesaria, la presencia justa para poder justamente salvaguardar los intereses de la población y que no abusen los poderosos, ¿no? Muy bien. Haciendo una reflexión y un mea culpa, doctor Edgardo, ¿a qué se debió la debacle electoral del PPC en las últimas elecciones municipales y regionales? Yo creo que ahí hay una cuestión fundamental de conducción política interna. Creo que ha habido y eso lo hemos analizado en esta Convención Nacional de Política, ¿no? Ya para nadie es un secreto, porque el propio presidente del partido ventiló esta situación. Simplemente me voy a quedar ahí, que creo yo que hubo gruesos errores en la conducción política. ¿Por qué hasta ahora no han podido quitarse el membete de ser catalogados como un partido de gerentes o de abogados, y los grandes bufetes de abogados, como ciertos sectores consideran al PPC? Yo creo que eso no debe llamarnos a vergüenza, ¿no? Yo creo que la chapa que nos pusieron a nosotros de que éramos partido de los ricos era lo que sí nos afectó un momento cuando Lourdes Flores estuvo en los primeros lugares en la campaña presidencial. No supimos sacarnos ese mote que nos puso el APRA, ¿no es cierto? Estos que siempre han estado aconchavados con los empresarios mercantilistas, ¿no es cierto? El primer gobierno de García se hablaba de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Entonces venir a decirnos a nosotros, partido defensor de los ricos, pues era un agravio, un insulto, una mentira, pero que no supimos rechazarla a tiempo. Pero yo creo que más allá, en buena hora que nos digan partido y gerente, porque lo que necesita el país es gerencia. Aquí tenemos una dicotomía permanente entre lo que es la democracia y la eficiencia, y no son cosas antagónicas, son cosas que tienen que caminar juntas. O sea, el trabajar y hacer política con valores, ¿no? Hace un momento tenía usted una entrevistada aquí
del partido de la señora Villarán, que decía que Susana es honrada, que Susana sí, que Susana... Está muy bien los valores y eso es importantísimo en política porque hay que adecentar la política, pero también es importante la eficiencia y la eficacia en la política porque si no saldrán nuevamente dictadores a decir que la democracia no se ve, no se come, ¿no? Entonces tiene que ser democracia con eficiencia. Yo gano una elección, pero tengo que tener un plan de gobierno, tengo que tener cuadros importantes y desde el primer día que asumimos el cargo tenemos que empezar a demostrar logros a la población, logros importantes, ¿no? Porque no podemos nosotros creer que porque una persona es transparente y que es importantísimo y que es solamente honrada y con eso ya satisfizo a todos. Lo que la gente quiere es eso, la transparencia, quiere la honradez, pero también quiere la eficiencia y quiere la eficacia, que se trabaje en favor de ellos, sentir el desarrollo, sentir que el crecimiento del país le llega también a los pobres y que también llega, aunque no abundantemente, pero llega a sus bolsillos o llega transformado en buena educación, en buena salud, en buena justicia, en buena seguridad, en buen futuro. Entonces creo que hay cosas importantes que van haciendo los distintos programas y ahí es donde tenemos que fortalecernos todas las organizaciones. Gane quien gane, tiene esa tarea de seguir construyendo y apoyando lo bueno que se ha hecho a través de los años, pero también innovando. Y creo que estamos en este momento en política nacional en una situación de recesión económica, justamente por esa política clientelista, populista del señor Ollanta, ¿no es cierto?, que se ha dedicado a insultar a los enemigos en lugar de ponerle realmente fuerza y punche a la situación económica, del aspecto económico, ¿no? Tiene que haber una mayor promoción de las inversiones, tiene que haber una apertura más grande también a las inversiones, ¿no? Y si es necesario, que lo han hecho en este tercer paquete de medidas económicas o cuarto paquete ya, ¿no? Bajar un poco los tributos, pero hay que ver qué hay en el trasfondo, no nos olvidemos también que vienen ya las elecciones presidenciales del 2016 y curiosamente en el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional vemos cómo es que se han incrementado o están proponiendo al Congreso que apruebe un incremento bastante grande, muy inflado, ¿no es cierto?, en todo lo que son programas sociales. Es decir, va a venir seguramente un poco más de supuesta ayuda efectiva a cambio de votos, ¿no? Y luego, como siempre se ha dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Creo que de haber recibido un país con un crecimiento sobre el 5% anual en relación al PBI, ahora estamos en 2.3%. ¿Y de pronto a dónde? A la crisis, nuevamente a las épocas del Velascato, del primer gobierno de Ana García. Entonces creo que es importante que el gobierno también tome debida nota y reaccione. De lo contrario, vamos nuevamente a entrar en crisis y esa rueda virtuosa del desarrollo, ¿no?, va a desaparecer y en consecuencia la gente se va a sentir desanimada nuevamente con el sistema democrático, ¿no? Muy bien, gracias doctor Edgardo de Pomar por su presencia en nuestro programa. Un gusto, doctor Quito, encantado de estar con usted, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Vamos a un breve corte y continuamos en este su programa, Aquí Toda la Verdad. Programa Aquí Toda la Verdad, este es el corto bloque, conducido por el doctor Luis Quito Rodríguez. En esta oportunidad tenemos como invitada a la abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Carmen Huidobro, defensora de Antauro Humala. Buenos días, doctora Carmen. Buenos días, doctor Quito, ¿cómo le va? Es un honor atender nuestro programa. Doctora, usted viene batallando desde hace mucho tiempo por buscar la libertad de su patrocinado, Antauro Humala. Y sabemos que a fin de mes, a más tardar, será resuelto el habeas corpus correctivo que ha presentado en busca de la liberación del líder etnocacerista. Ilústrenos sobre eso. Bueno, sí, en efecto, el mayor Antauro Humala presentó este manuscrito un habeas corpus correctivo. ¿Qué es un habeas corpus correctivo? Es una acción judicial de garantía para proteger los derechos. ¿Cuál es el argumento sustento de este habeas corpus? Que el mayor Antauro Humala fue condenado a 19 años cuando interpuso el recurso de nulidad. Se le condenó a 19 años de pena privativa de la libertad por los delitos de rebelión, sustracción de armas, secuestro, daño y homicidio, de homicidio calificado a homicidio simple. ¿Cuál es el sustento real? El sustento es que el mayor Antauro, respecto al delito de homicidio, ha sido condenado como coautor sin coautores, toda vez que en esas ejecutorias del 23 y 6 de septiembre, el 23 de junio, perdón, y el 6 de septiembre de 2011, se absolvió a los dos únicos coautores de homicidios. O sea, es decir, Antauro Humala quedó como coautor sin coautores, lo que es un imposible jurídico, ¿no? Entonces él pide
al 58 juzgado, que es un juez que está viendo y tramitando su habeas corpus, pide que se declare nula la sentencia, se suprime el delito de homicidio simple, se suprima el pago de reparación civil a favor de los asalariados y se reduzca la pena a un tiempo menor de lo que ya está de los 19 años, ¿no? Su posición. La respetamos, doctora, aunque el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, ha señalado que las responsabilidades penales en el caso de Antauro Humala son de carácter personal, por lo que no puede exigir la libertad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, es que lo que pasa es que el señor Rivera, el abogado Rivera, no conoce bien la situación del mayor Antauro Humala. Yo tengo aquí la sentencia del 23 de julio y 6 de septiembre de 2011 que absuelve a los dos únicos coautores. Pero ¿cuál es el sustento para absolverlo? Dice que no existen pericias. Dice que no existen pericias que prueben que Palomino Almanza, el único etnocacerista que también estuvo procesado por homicidio, que ha sido absuelto, que Palomino Almanza y Ludeña Loaiza, el militar que es del cuartero Chancas, que también se le imputa el homicidio, a estos dos dice no hay pericias que prueben que estos dos mataron a los policías, y menos que el mayor Antauro ordenase que mataran a los policías. Es más, aquí señalan que las pericias indicarían que los disparos que matan a los policías son de larga distancia. Y acá tengo yo las pericias que usted podrá ver. Acá tengo las pericias balísticas practicadas a los cuerpos. Este es el teniente Chávez, supuestamente Ludeña Loaiza, el militar que era del cuartelo Chancas, que no es etnocacerista, supuestamente lo habría rematado, pero la Corte Suprema analiza que no, que este solamente tiene un disparo, y por la espalda, y a espalda de los policías solo estaban los francotiradores, las fuerzas del orden. Es decir, los disparos que matan a los policías son por la espalda, en diagonal, y de arriba para abajo, es decir, desde los cerros, donde solamente habían las fuerzas gubernamentales, es decir, los francotiradores, sea del ejército o de la policía. Entonces, si hay alguien a quien investigar de estos homicidios, no es Antauro Humala, pues, ¿no? Entonces, realmente la Corte Suprema debió absolver de ese delito de homicidio, ¿no? Aquí básicamente el habeas corpus lo que busca es realmente que se suprima el delito de homicidio, toda vez que sus dos únicos coautores han sido absueltos. Entonces Antauro Humala tendría que ser coabsuelto, ¿no? Estando que, como digo, las pericias demuestran en forma fehaciente que los 4 policías fueron muertos por la espalda. Así lo pueden ver ustedes aquí. Esto es un aspecto que no ha sido revelado, y realmente lo que quiero también señalar es que de uno de los varios generales que ayudaron al develamiento o coadyuvaron al develamiento del Andahuaylazo, está pues cuestionado, investigado, inclusive por el operativo ilegal de Acomarca, donde terminaron muertos 69 campesinos. El señor William Zapata se encuentra inclusive procesado, acusado por esa masacre, ¿no? Es sintomático, ¿no? Esto, ¿no? También está procesado, entiendo, también por el operativo Chavín de Guantánamo, donde dicen termina muerto, asesinado, bueno, disparado, rendido, un emergetista, ¿no? Ya sabemos de excesos cometidos por diversos gobiernos en operativos de develamiento. Por ejemplo, en los 4 suyos, donde inclusive terminaron muertos 6 empleados del Banco de la Nación, que al final se descubrió que había sido manejado por el CIN de Montesinos, ¿no? Entonces, sí es posible realmente que haya habido excesos, ¿no? Y que creemos que los familiares de estos occisos policías se merecen la verdad, y la población debe tener la verdad, pues, ¿no? Doctora Carmen, si Antauro fue denunciado por coautor de homicidio simple en agravio de 4 policías, ¿a qué atribuye que no tenga el mismo trato de Palomino y Ludeña, que ya han sido absueltos? Bueno, la Corte Suprema, en su sentencia suprema del 23 de junio y 6 de septiembre de 2011, señala que él es coautor, incoherentemente, pero no precisa quién es el coautor, con quién sería coautor. Si está absolviendo en la misma sentencia del 23 de junio y 6 de septiembre de 2011, absuelve a los 2 únicos coautores de homicidio. No olvidemos esto. Creo que es importante enfatizar que el mayor Antauro fue procesado, acusado y finalmente sentenciado por homicidio solamente, con Ludeña Loaiza y Palomino Almanza. Y estos 2 han sido absueltos.
por estas sentencias que pedimos la nulidad. Entonces, ¿cuál es la coherencia? La acusación decía que el mayor Antauro habría mandado a estos dos jóvenes a que maten a los policías. Si terminan siendo absueltos, entonces pues la orden nunca se dio. Y es más, las pericias demuestran que estos policías tienen disparos por la espalda y de larga distancia. No olvidemos que este fue un enfrentamiento entre las huestes de Antauro y los policías. Y los policías pues terminan muertos por disparos por la espalda y no por el frente, ¿no? Entonces creo que la Corte Suprema, aun cuando ha hecho un análisis pormenorizado y descarta realmente la responsabilidad de Antauro Humala, finalmente incoherentemente concluye que él sería coautor sin coautores, porque los absuelve, ¿no? ¿No cree que existe una mano negra que viene desde el campo político para evitar que Antauro Humala salga en libertad? Bueno, lo que hay que analizar es que probablemente los vocales, como ahí tienen votos divididos, no han hecho un examen, un análisis debido de la situación de Antauro Humala. Realmente lo que nosotros consideramos es que no se ha hecho una evaluación de todo lo actuado a nivel judicial para resolver la situación de Antauro con la equidad, justicia, que son aspiraciones que tenemos todos los abogados o justiciables, ¿no? Básicamente, realmente, si hay la pericia que demuestra y la analizan también en esta sentencia, que señalaría que los disparos vienen de larga distancia y por la espalda, posición que sería, o sea, proveniente básicamente del Cerro Guayhuaca, donde estaban las fuerzas del orden, ¿cómo es que puede imputarse entonces la muerte de estos policías, estos asesinatos a la gente de Antauro, cuando terminan inclusive absolviendo a estos dos señores? Uno, quiero señalar, Ludeña Loaiza no era seguidor de Antauro, era el miembro del cuartel Los Chancas, era su jefe era el señor Berrocal, comandante Berrocal. El único etnocacerista que estuvo con Antauro Humala procesado, acusado y sentenciado era Palomino Almanza, que como digo, le reitero, pues ambos únicos coautores de Antauro Humala han sido absueltos. Entonces Antauro debe ser coabsuelto, ¿no? De no ser favorable el habeas corpus que han presentado, ¿qué otras acciones legales piensan tomar o a qué otras instancias recurrirían? Bueno, nosotros tenemos fe, tenemos la convicción que la razón nos asiste, que las pruebas balísticas, las pericias balísticas hechas por la policía, que como he señalado, las tengo aquí, las muestro, y además el hecho de que han absuelto a sus dos únicos coautores y lo único que cabe es la posibilidad de que lo coabsuelvan, bueno, apelaríamos, ¿no? Si es que nos es desfavorable. Como digo, es algo que nosotros no creemos que se suceda, ¿no? Creemos que la justicia peruana tiene que demostrar que están en los estándares internacionales, ¿no? Del respeto al debido proceso, de la motivación, de la correcta motivación, de la evaluación también correcta de los medios probatorios que nos favorecen, ¿no? Y que demuestran que realmente los policías fueron asesinados, pero no por Antauro Humala ni su gente, sino por las fuerzas gubernamentales, dado que la pericia balística demuestran que los disparos fueron por la espalda, ¿no? Yo quiero señalar y puntualizar a sus oyentes que los disparos provienen del sector de espaldas de los policías y en el sector de donde vienen los proyectiles que matan a los policías, es decir, el Cerro Guayhuaca, solamente estaban apostados los francotiradores de las fuerzas especiales y de la policía, apostado por el señor Otto Biovich. Él lo ha declarado a nivel judicial, ¿no? Eso. Muy bien, doctora Carmen Huidobro, ha sido muy enriquecedor dialogar con usted, doctora, y déjenos un mensaje de despedida, breve nomás. Sí, bueno, yo le pido a los familiares de los policías muertos que investiguen la verdad. Le pido a la Fiscalía que actúe de oficio y que investigue estos asesinatos de los policías que ya la Corte Suprema reconoce que no fueron los etnocaceristas los que asesinaron a estos policías. Es importante realmente que el país sepa la verdad del asesinato de estos policías y que la Corte Suprema ya decidió, ya dijo que no fueron los etnocaceristas ni Antauro Humala ni los dos coautores. Lo único que pido a la justicia es
que absuelva pues, a Antauro Humala del delito de homicidio, pues esta imputación que se le hace no tiene ningún argumento jurídico, es imposible jurídicamente, es un absurdo jurídico, ¿no? Muy bien, gracias. Han sido las palabras de la doctora Huidobro. Esto ha sido todo por hoy, amables oyentes, gracias a la producción general de Alejandro Ramírez Medino y Liliana Ratache Aguilar, el operador de sonido Mario Picón y la coordinación de Licey Gallardo y Freddy Garro. Sintonízanos el próximo sábado en el mismo horario por Radio San Borja, líder en peronidad en los 91.1 FM y su programa Aquí Toda la Verdad. Gracias, hasta luego.